Se cumplen 50 años del golpe militar. Tenemos la sensación en este momento de que hay que explicar todo otra vez, volver a contar, no dar nada por sentado. Este es uno de los lugares más emblemáticos del terrorismo de Estado. La ex ESMA, uno de los centros clandestinos de detención más importante por el que pasaron 5.000 personas. No es el único, hubo muchos en todo el país, pero por alguna razón hay que volver a explicar, volver a contar. Si nunca conociste este lugar, vamos a hacer la recorrida juntos para explicar cómo funcionó de manera sistemática y clandestina la represión estatal durante los años de la dictadura militar. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo un avión que fue utilizado, está aprobado jurídicamente en por lo menos un vuelo de la muerte. Podemos arrancar la historia cuando hay un marino que habla y dice que él fue piloto en 2 vuelos de la muerte y que piloteó un Skyvan. Aparece una primera información que es que uno de los modelos de avión que usó la prefectura y la Marina Argentina era el Skyvan. Algunos años después, una sobreviviente de este lugar, junto a un fotógrafo italiano, Miriam Lewin y Giancarlo Ceraudo, se pusieron a investigar a partir de esta información y a buscar los Skyvan que encontraban en el mundo. En particular, este ejemplar lo encontraron en Florida, en Estados Unidos, viajaron hasta ahí y le pidieron al dueño de ese momento, estamos hablando del año 2009, si le prestaban los archivos de vuelo, los registros de vuelo. Claro. Los traen a Buenos Aires, piden que se los analicen y le buscan anomalías a esos vuelos. Y se enfocan principalmente en los vuelos realizados los días miércoles. ¿Por qué? Porque los días miércoles eran los días de traslados, que es el eufemismo que usaban los marinos para referirse a los vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte entonces implicaban darles una inyección de un anestesiante que se llamaba pentotal, que los dormía y entonces los subían a camiones, de ahí al avión, y eran arrojados dormidos pero con vida al Océano Atlántico o al Río de la Plata. Los secuestrados que eran arrojados desde estos aviones salían de acá. Salían de acá, exactamente. O sea, salían en un camión, claro. Iban hasta Aeroparque, por ejemplo, que era una base muy utilizada. Acá nomás. De acá nomás, sí, de acá unos 2-3 kilómetros, y de ahí despegaba el Skyvan. Le piden que analicen las anomalías y encuentran un vuelo en particular con demasiadas anomalías. Se pusieron a investigar qué vuelo podía ser el del 14 de diciembre de 1977 por la noche. ¿Qué vuelo fue? Bueno, los sobrevivientes que estaban secuestrados esa noche en este centro clandestino dijeron que ese día fue el vuelo del grupo que se conoce como los 12 de la Santa Cruz. 12 personas, entre las cuales se encontraban 3 madres de Plaza de Mayo, las 3 madres fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, y 2 monjas francesas. ¿Recuerda usted del momento en que el grupo este de Santa Cruz entra detenido en la ESMA? ¿Recuerda si os alojaron en diferentes lugares? El grupo estaba en capucha, lo veía. Sabía que ese grupo era un grupo nuevo, por los guardias sabíamos que eran los de la iglesia. ¿Qué pasa con ese vuelo? Como se realiza a las apuradas, por llamarlo de alguna manera, varios de los cadáveres de esas personas son arrastrados hasta las costas del Río de la Plata y son enterrados en una fosa común en el cementerio de General Lavalle, cerca de la costa argentina. En el año 2005, el equipo argentino de antropología forense logra restituir las identidades de esos restos, encuentra los restos de Madre de Plaza de Mayo y de una de las 2 monjas. Con toda esa información recabada, con el avión encontrado en el 2009, se presenta ante la justicia las anomalías de este vuelo y se busca juzgar a 3 pilotos en el juicio de ESMA del año 2017. En verdad, las sentencias en el 2017. De esos 3 pilotos juzgados, hay 2 que fueron condenados y 1 que murió durante el juicio, entonces obviamente no fue condenado. Y después, en el año 2023, el gobierno nacional de aquel entonces decide comprar el avión al privado que quedaba en Florida. El avión viene volando hasta acá y se decide exponer como parte del espacio memoria a un avión que fue efectivamente probado por la justicia, utilizado en por lo menos un vuelo de la muerte. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaban en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al Aeroparque,
dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. La Armada Argentina instrumentó ese sistema de la misma forma que los nazis en su momento crearon las cámaras de gas. La Armada Argentina creó ese método. Y ese método es el que usamos para eliminar alrededor de 4.000 personas, más o menos lo que yo estimo, de la Escuela de Mecánica. Y acá tenemos un pequeño extracto de la planilla de vuelo. Acá se ve que es el vuelo del 14 de diciembre del 77, ¿sí? Esta es la prueba. Digamos, parte del material, exactamente, es... Acá se ven las anomalías en el resto de la grilla que permite demostrar que este fue el avión utilizado. Y en ese vuelo, Alice Dumont, Esther Balestrino de Cariaga, María Eugenia Ponce de Bianco, Ángela Aguad, Patricia Cristina Oviedo, Raquel Bullitt, José Julio Fondevila, Eduardo Gabriel Orane, Remo Carlos Berardo, Horacio Aníbal Elbert, Leoni Duquet y Azucena Villaflor de Vicenti, que integraban las comisiones de familiares que se reunían en la iglesia de la Santa Cruz para realizar acciones de denuncia contra los crímenes de la dictadura, que fueron capturados, desaparecidos por la Marina y, según este registro de vuelo y los testimonios, arrojados al Río de la Plata en este avión. Es bastante conocido el secuestro de los 12 de la Santa Cruz, se llama así por la iglesia donde se reunían. ¿Por la participación de Astiz? Exactamente, Ajá, por la ¿cómo fue participación de Astiz. Bueno, Astiz se infiltra, se hace pasar por el hermano de un desaparecido. Astiz va también a las rondas de Plaza de Mayo, que ya se estaban realizando desde abril del 77. Entre el 8 y el 10 de diciembre del 77 es que se dan los secuestros. El 8 es el día del secuestro en la iglesia de la Santa Cruz. El 9 hay algunos secuestros en el barrio de La Boca. Y el 10 de diciembre secuestran a Azucena Villaflor. Y, digamos, Astiz es tristemente célebre, conocido por ese operativo de secuestro, no solamente por hacerse pasar por familiar de un desaparecido, sino también porque, al parecer, y según los testimonios de sobrevivientes de la ESMA, las madres creían que Gustavo también había sido secuestrado, ¿no? Y preguntaban en esos pocos días de cautiverio que estuvieron acá en la ESMA, qué había pasado con él. Durante su cautiverio, ¿escuchó hablar de la palabra traslado? Todo el tiempo. En ese momento, ¿usted conoció el significado durante su cautiverio? Sí, porque, a ver, si yo en noviembre era una secuestrada, desaparecida nueva, había gente que tenía muchos años más, o meses, o tiempos ahí adentro, y tenían otra percepción de la historia, habían vivido otras experiencias, contaban otras cosas, y la palabra traslado era como la peor palabra del vocabulario más terrible. ¿Qué Se significaba? vivía la muerte. ¿Acá dónde estamos? Bueno, estamos en la puerta de lo que se denominaba oficialmente Pabellón Central y informalmente el edificio de las 4 columnas, por estas 4 columnas. Es el edificio emblemático, el que sale en Google muchas veces y donde muchas veces se cree que estuvieron detenidos efectivamente las personas secuestradas. Más allá de ese mito, no hay ningún testimonio de sobrevivientes que digan que hayan estado secuestrados en este edificio. Sin embargo, este edificio es de vital importancia para explicar la historia de este lugar y para explicar también el funcionamiento del grupo de tareas de la ESMA. Desde el 28 hasta 1976, la escuela funciona normalmente y cuando sucede el golpe de Estado, este lugar empieza a tener una doble función. No se interrumpe la actividad educativa, sino que sigue funcionando al mismo tiempo que empieza el accionar clandestino, represivo e ilegal. Y lo que vamos a ver es que van a ser las mismas personas, los mismos oficiales que estaban a cargo de la educación, quienes van a llevar a cabo la represión. Tanto es así que
esa ventana que se ve ahí era el despacho del director de la escuela, quien a su vez era el jefe del grupo de tareas de la ESMA, es decir, quien tomaba todas las decisiones en relación a lo legal y educativo, era quien tomaba todas las decisiones en relación a lo ilegal y represivo. ¿Esto qué es? La plaza de armas. ¿Acá qué pasaba? Esta era la plaza de armas, exactamente. Era un lugar de desfile de la marina, de la escuela. Pensemos que el desfile militar es una manera de demostrar poder, es decir, es el lugar donde residía el poder simbólico de la ESMA y daba a distintos edificios. Ese es la parte trasera del Cuatro Columnas, donde estábamos recién. Este edificio de ahí era un pabellón de estudiantes y actualmente es administrado por Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Ese edificio allá también era otro pabellón de estudiantes. Pensemos, ¿no? 2 pisos, la cantidad de ventanas que se ven, camas cucheta. Hablamos de miles de estudiantes que estaban acá en dictadura también, ¿no? El predio estaba con absoluta vida. O sea, la vida educativa de los marinos continuaba y los estudiantes acá, allá, mientras este lugar era el principal centro clandestino de detención de la dictadura. Exactamente. Todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Este es el puente peatonal que da acceso efectivamente al campo de deportes. ¿Qué es lo que sucedía en el campo de deportes? Bueno, básicamente lo que sabemos es que ahí los marinos quemaban los cadáveres de los detenidos desaparecidos que asesinaban antes de decidir matarlos. ¿A qué me refiero? Bueno, que la decisión de matarlos era efectivamente cuando se realizaba el vuelo de la muerte, pero algunos se morían o los mataban en verdad en el operativo de secuestro o durante el interrogatorio bajo tortura, por dar algunos ejemplos. En ese sentido, por un lado, los marinos hablaban de la quema de cadáveres con los propios secuestrados, refiriéndose a la quema de cadáveres como los asaditos. Muchas veces decían, venimos de hacer un asadito en el campo de deportes. Y por el asadito era prender fuego a los... Exactamente. A los secuestrados que habían asesinado. Es el así como hablaban de traslado como eufemismo de los vuelos de la muerte, hablaban de asadito como eufemismo de la quema de cadáveres. Se escucha cuando pasan los aviones, está cerca de Aeroparque, y se escucha cuando hay partido la cancha de River. Y bueno, es muy probable, casi seguro, que los detenidos, los secuestrados, durante el Mundial 78 escucharan los goles de la cancha de River. Sí. Acá nomás, digo, para el que por ahí, insisto, desde lejos no lo ve y no lo ubica físicamente, la cancha de River está acá nomás. Está acá nomás, sí. O sea, sí o sí. Sin lugar a dudas, los que estaban secuestrados acá, durante el Mundial, los goles en la cancha de River, claramente lo escuchaban. Absolutamente, de ¿Cómo hecho, todo eso sucedía mientras tanto? los goles de River y del Mundial, los aviones pasando, son sonidos a partir de los cuales muchísimos detenidos desaparecidos que no les dijeron a dónde los estaban llevando secuestrados, a partir de esos sonidos pudieron darse cuenta dónde estaban. Que estuvieron acá. Exactamente. Claro. Se asomaban a alguna ventana, veían el Río de la Plata, escuchaban el avión, escuchaban los goles de River y decían, bueno, evidentemente debo estar en la ESMA. Bueno, estamos en la imprenta, un poco lo que sucedía en este lugar, además de que funcionaba como el departamento de ingeniería y la imprenta de la escuela, algunos secuestrados fueron traídos a este edificio para hacer un tipo de trabajo esclavo particular, que es la impresión de documentos falsos. Documentos de identidad, pasaportes, carnet de conducir. Además del trabajo esclavo de la falsificación de documentos, los secuestrados también tuvieron, por ejemplo, que construir baños en el lugar de cautiverio para que sean usados por los propios militares. El trabajo esclavo no garantizaba salir con vida, ni mucho menos. Quienes fueron sometidos a trabajo esclavo son una excepción, digamos. La inmensa mayoría de los detenidos eran secuestrados, torturados y arrojados, mantenidos en cautiverio y arrojados a los vuelos de la muerte. Bueno, estamos acá en este gran galpón que eran los talleres automotores de la ESMA, donde, por ejemplo, quien estaba a cargo en alguna época era el propio Silingo, quien fue el piloto de esos vuelos de la muerte. Y en estos talleres automotores, cuya función
legal era reparación de autos, se usó esa misma función, pero para los autos que los marinos robaban, para ser usados en un operativo de secuestro. O sea, los autos que les robaban a los secuestrados, acá les cambiaban el color, la patente y salían a la calle nuevamente con esos autos, tal vez para nuevos operativos con otros secuestrados. Exactamente. Vamos en persecución de un automóvil Fiat 125 color azul. Se efectúan algunos disparos de intimidación. La historia de los famosos vehículos Ford Falcon, obviamente, son como la imagen, el símbolo, pero evidentemente eran los autos que consiguieran también. Sí, de alguna manera el Ford Falcon verde se terminó transformando en uno de los símbolos de la dictadura, y está muy bien que así sea, porque el Ford Falcon era un auto muy de moda en aquel momento, muy usado. Si bien fueron usados los Falcon verde, fueron usados autos de cualquier marca, cualquier modelo y cualquier color. Y que en este lugar eran entre reparados y modificados justamente para seguir siendo utilizados en esos operativos clandestinos. Absolutamente. ¿Y qué pasó con esos autos? No lo sabemos. Estamos en el edificio que era la antigua enfermería o departamento de sanidad, volviendo a esto de la lógica de cómo se dividía el predio. La enfermería básicamente tenía una función de, como los marinos que estudiaban acá vivían, bueno, era como un pequeño hospital para las miles de personas que estaban todos los días acá. Los médicos que trabajaban en la enfermería van a ser los médicos que van a participar también de la represión. Entonces, de nuevo tenemos personal militar que participa de la represión. ¿Qué tareas tuvieron? Bueno, básicamente 3 tareas. Una primera tarea que fueron asistir los partos que sucedían en la ESMA. Todos los partos que conocemos sucedieron o en el casino de oficiales o en el hospital naval, por ejemplo. No conocemos partos que hayan sucedido en la enfermería. Otra tarea que tuvieron los médicos era la de dar la inyección de pentotal, que era el anestesiante que se usaba para los vuelos de la muerte. Y la tercera tenía que ver con los interrogatorios bajo tortura, donde el médico estaba para evitar la muerte del secuestrado. Si lo estaban torturando con picana eléctrica y entraba en paro cardiorrespiratorio, el trabajo del médico era sacarlo del paro y recomendarle a los oficiales de inteligencia que estaban llevando a cabo la tortura que no lo sigan torturando de esa manera, que lo torturen, pero con otra metodología para evitar la muerte del secuestrado. Claro, lo mantenía vivo para que siga siendo torturado. Exactamente, para que siga siendo torturado, para que diga la información que los militares necesitaban, claro. Que quede bien en claro que el poder lo tenían los militares, ¿no? De mantenerlos con vida o matarlos cuando ellos quisieran. En el año 79, estando yo como mano de obra esclava, trabajando en el sótano del casino de oficiales y teniendo dolores de muela tremendos, en un momento un oficial, al cual no recuerdo el nombre, me sugirió que fuéramos a otro lugar, que le iban a dar una solución definitiva al tema. Me encapucharon, me sacaron, caminé por afuera de la ESMA y me vi entrando a un edificio donde me senté en un sillón odontológico, me sentaron, me levantaron la capucha ahí y vi que delante mía tenía un odontólogo, lo que sería un odontólogo, y lo que me quedó como imagen, un sillón muy antiguo, muy viejo, y la idea de que no solo era el casino de oficiales el lugar donde estábamos, sino que había otros espacios que participaban también de lo mismo, de la represión, y que yo ignoraba. En los años de la dictadura, de acá hacia el casino de oficiales, que se ve ahí detrás de los árboles, no se podía pasar sin autorización. Obviamente había personal de guardia acá, y de este agujero salía una cadena, que va a ser muy importante en el relato de los sobrevivientes. Esa cadena, de hecho, dejó una marca en el piso, que es este pequeño agujero que ves para acá, y lo que dicen los sobrevivientes es que los traían en los autos operativos, los secuestraban, los ponían en el baúl o en la parte de donde se apoyan los pies en el asiento trasero, y que muy poco tiempo antes de que los bajen del auto y los lleven a las salas de tortura, ese auto se frenaba, se intercambiaba algún tipo de clave con alguien que estaba fuera del auto y se pasaba por una cadena. Ellos recuerdan la sensación de pasar por encima de una cadena. Y no hay otro lugar en el predio que tenga estas marcas. El guardia las bajaba
desde la garita para permitir el paso del vehículo al recibir la autorización. ¿Eso qué indica? Bueno, que es muy probable que los autos operativos ingresaran y hicieran por línea recta paralela a Libertador, frenaran acá y después fueran hacia el casino de Oficiales. Y este edificio entonces es el casino y acá es donde se concentraba la detención, la represión, las torturas. ¿Qué funcionaba acá? Exactamente. Los autos operativos entonces estacionaban en la parte de atrás de este edificio. Se montaron las salas de tortura en el sótano de este lugar y se montó el espacio de cautiverio de los secuestrados en el altillo. Todas las ventanas que se ven eran los cuartos de los oficiales, el comedor de los oficiales, pero por la misma escalera que los oficiales usaban para ir a sus cuartos, era la escalera por las cuales eran llevados los detenidos de la sala de tortura al altillo para su cautiverio. Estaban todo el tiempo con una capucha puesta que les impedía ver, tenían grilletes en los pies y esposas en las manos que les impedían moverse con facilidad. Tenían prohibido hablar, las condiciones de alimentación eran muy malas, comían solamente lo que se les llamaba un sandwichito naval, que era un sandwichito de carne y un mate cocido por la mañana y por la tarde. Podían ir muy poco al baño, en muchos casos era un balde el que se usaba para que hagan sus necesidades. Empezaron a hacerme preguntas y empezaban nuevamente a pegarme. Después de eso apareció una persona a quien la denominaban Pedro Morrón. Esa persona me dijo: a partir de este momento vos no tenés más nombre y apellido, a partir de ahora sos un número, 313. Luego fui subido a lo que luego reconocí como el tercer piso y que ellos denominaban Capucha, que era en el último piso del edificio del casino de Oficiales. Soy una privilegiada porque quedé con vida. Y los que no están con vida, espero que el señor Cavallo se lo cuente a su compañerito de prisión. Al señor Pernías le quisiera preguntar cuál fue su particular guerra, señor Cavallo. Dígaselo de mi parte. ¿Cuál fue su guerra? Yo cuando llegué a la ESMA tenía al lado una señora de casi 70 años atada a una bala de un cañón. La señora escribana que la secuestraron para quitarle un inmueble. El niño de 14 años que vi en marzo del 77. O María Hilda Cori, embarazada de casi 9 meses atada en capucha, haciendo pis en un balde, con las manos atadas. Si esa es su particular guerra, bueno, que la juegue adentro de una prisión. 50 años después, ¿por qué te parece importante hacer este recorrido, contar cómo funcionaba este lugar? Porque es un aporte a la memoria, a la verdad de la justicia, ¿no? A un proceso que comienza en dictadura y que continúa hasta el día de hoy, con los juicios, con las marchas los 24 de marzo. Y en ese sentido es uno de los lugares que quizás a las nuevas generaciones y a las viejas también les permite entender cómo fue que operó el terrorismo de Estado concretamente, ¿no? Más allá de poder saber que existieron las torturas o los vuelos de la muerte, conocer efectivamente cuáles fueron esos mecanismos y lo terrible que fueron, ¿no? Y de alguna manera que es a eso a lo que le decimos nunca más, ¿no? Nunca más a la existencia de lugares como la ESMA, donde reinó el terror durante toda la dictadura. Cuando vienen pibes, chicos de escuelas, secundarios y demás, ¿cómo reciben esta información? ¿Qué preguntan? ¿Cuál es su curiosidad? Bueno, los pibes vienen a veces habiendo estudiado mucho en clase y a veces sin saber tanto, entonces la verdad que esas visitas son siempre muy heterogéneas. A veces preguntan, bueno, ¿cómo pudo haber sido posible algo tan terrible en este país? ¿Por qué pasó esto? Claro. ¿Por qué pasó esto? ¿Y cómo pudo haber sucedido, ¿no? ¿Cómo el país siguió funcionando? Y durante tantos años, las madres de Plaza de Mayo eran las locas de Plaza de Mayo y la sociedad le costaba escuchar de alguna manera lo que estaba sucediendo en los centros clandestinos de detención.
A veces preguntan también quiénes eran los desaparecidos, por qué los secuestraron. Por eso es un trabajo que yo siempre digo que lo más rico que tiene es estar todo el tiempo en contacto con el visitante, que nunca sabes cuál es su historia, por qué viene, muy amplio el espectro de visitantes y siempre es muy enriquecedor estar con ellos. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias.